en el corazón de la Florencia renacentista. Un 21 de julio de 1515, vino al mundo un niño destinado a revolucionar la percepción de la santidad, Felipe Neri. Su legado nos enseñaría que la santidad puede ser ligera, alegre y profundamente accesible. Desde su más tierna infancia, Felipe mostró una inclinación singular hacia las cosas de Dios. Mientras otros niños se entregaban a juegos comunes, él hallaba gozo en visitar iglesias, en la meditación y en conversar con los sacerdotes. Su familia era de condición modesta. Su padre, Francisco Neri, ejercía como notario, y su madre, Lucrecia, fue una mujer de profunda piedad, cuya partida temprana marcó al joven Felipe. Encontró consuelo y refugio en Nuestra Señora, a los tempranos 8 años. Su madurez espiritual era ya asombrosa. Se decía que, al cruzar el umbral de una iglesia, el niño parecía sumergirse de inmediato en la oración, como quien retorna a su verdadero y anhelado hogar. Más tarde, se trasladó a San Germano, para vivir con un pariente comerciante. Allí, aunque tuvo acceso al mundo de los negocios, no permitió que la ambición corrompiera su espíritu. Al contrario, comenzó a cultivar un profundo desdén por los bienes terrenales. Durante las largas noches en San Germano, Felipe ascendía al Monte Casino para entregarse a la oración. Aquella cercanía con la abadía fundada por San Benito lo impregnaba de un celo y un misticismo palpables. Era como si respirara la santidad misma de aquel suelo consagrado. Alrededor de los 18 años, renunció a la herencia que le correspondía y, sin un plan definido pero con el corazón ardiendo en amor por Dios, se mudó a Roma. Allí, en la ciudad eterna, comenzaría a forjarse el futuro apóstol de Roma. En Roma, Felipe vivió inicialmente como preceptor de 2 jóvenes. Aunque dedicado a sus estudios, pronto sintió un llamado interior más poderoso que cualquier ambición académica. Estudió filosofía y teología durante 3 años, frecuentando las catacumbas, donde le gustaba rezar en silencio ante las reliquias de los mártires. Allí, en la quietud y el recogimiento, Dios obraba una transformación paulatina en su interior. Poseía un espíritu alegre, espontáneo y cautivador. La gente se sentía atraída naturalmente hacia él, seducida por su humildad genuina y su agudo sentido del humor. Sin embargo, pocos conocían la vida austera que llevaba. Dormía poco, ayunaba con frecuencia y dedicaba extensas horas a la oración silenciosa. La alegría que irradiaba no era fruto de un temperamento superficial, sino de una profunda e íntima comunión con el Espíritu Santo. En una ocasión memorable, durante una vigilia de Pentecostés, Felipe vivió una experiencia mística extraordinaria. Sintió cómo un globo de fuego entraba en su pecho, dilatándole el corazón de forma sobrenatural. Este fenómeno sería confirmado años más tarde por médicos que, tras su muerte, hallaron sus costillas curvadas alrededor de un corazón notablemente más grande de lo normal, una señal inequívoca de la llama divina que ardía en su interior. Con el tiempo, Felipe comenzó a atraer a los jóvenes romanos hacia la oración, la confesión y el apostolado. Organizó pequeños grupos donde se discutían temas espirituales y se entonaban alabanzas. Roma, sumida entonces en una profunda decadencia moral, clamaba por un soplo de esperanza, y Dios eligió a Felipe para ser ese signo de renovación, no a través de la imposición, sino mediante la dulzura de su amor. Poco a poco, su fama creció, pero lejos de buscar el aplauso del mundo, Felipe huía de cargos, honores y cualquier vestigio de gloria humana. Era conocido afectuosamente como Pipo Buono, el buen Felipe. Su humildad era conmovedora y desarmante. Cuando alguien lo llamaba santo, respondía con una sonrisa: prefiero ser bueno que parecer santo. Disfrutaba predicando en las calles, en las plazas, en los mercados. Se dirigía con la misma ternura a mendigos y prostitutas que a nobles y campesinos. Era un verdadero padre para todos. El humor se convirtió en su herramienta evangelizadora. Historias divertidas, bromas ingeniosas y gestos inesperados. Todo para tocar el corazón endurecido y demostrar que la vida en Dios es fuente de alegría.
no de tristeza. Muchos encontraron el camino de regreso a la iglesia gracias a su influencia. El confesionario de Felipe estaba siempre abarrotado, pasaba horas interminables allí, escuchando con paciencia infinita y orientando con sabiduría divina. Pero detrás de esa aparente ligereza, se escondía un alma profundamente penitente. Felipe se confesaba con asiduidad, reconociendo que él mismo era el primero en necesitar la conversión. Su devoción a la Eucaristía era ardiente. Celebraba la Santa Misa con lágrimas en los ojos y, no pocas veces, entraba en éxtasis al comulgar, sabiendo que allí residía el verdadero tesoro de la Iglesia. Profesaba también una devoción especial a la Virgen María, rezando el rosario diariamente e instando a sus discípulos a hacer lo mismo, refiriéndose a ella cariñosamente como «mi reina». Para el mundo, era un hombre sencillo; para el cielo, un gigante de la fe, preparándose para la gran misión que Dios le encomendaría. Así concluye la primera etapa en la vida de San Felipe Neri, la infancia y juventud de un hombre destinado a transformar Roma con el fuego del Espíritu. La sonrisa perenne en el rostro y un corazón dilatado por el amor divino. Al alcanzar los 36 años, tras una vida dedicada al apostolado laico, San Felipe Neri, obedeciendo una inspiración divina, aceptó recibir el sacramento del orden. Fue ordenado sacerdote en 1551. Su ordenación no solo marcó un hito en su vida, sino también en la historia de la Iglesia en Roma. Él, sacerdote de la alegría, iniciaba su misión sacerdotal con un corazón inflamado de amor. Se estableció en la iglesia de San Girolamo de la Carita, que sería su hogar durante 30 años. Allí, su confesionario se transformó en un faro de restauración para las almas. Con un estilo único, acogedor, paciente, alegre, pero firmemente exigente en la búsqueda de la conversión genuina, San Felipe revolucionó el ministerio de la confesión y la dirección espiritual. Uno de los rasgos más luminosos de su apostolado era su asombrosa capacidad para transformar corazones. No imponiendo, sino atrayendo con la fuerza del amor. Muchos experimentaban la conversión simplemente por estar en su presencia, como si la gracia divina se desbordara a través de su voz y su mirada. Para nutrir espiritualmente a sus penitentes y amigos, comenzó a reunir a jóvenes y adultos para momentos de oración, meditación, cánticos y lecturas espirituales. Así nacía el embrión de lo que llegaría a ser el oratorio. El oratorio no era una orden religiosa formal, sino una comunidad de fe y amistad, donde se cultivaba la santidad a través de la oración, la caridad y la alegría contagiosa, un modelo que inspiraría a generaciones futuras. Las reuniones incluían la lectura de vidas de santos, profundas reflexiones sobre las sagradas escrituras y cánticos devocionales. Pero Felipe, sabiamente, también fomentaba paseos, juegos moderados y momentos de sana diversión, pues entendía que santidad y alegría caminan de la mano. Los jóvenes, en particular, se sentían profundamente atraídos por Felipe. Él los educaba en la fe, en el respeto a la Iglesia y a los sacramentos, preparándolos para ser buenos cristianos, ya fueran laicos o consagrados. Su pedagogía era sencilla, pero de un poder transformador. Evitaba los discursos extensos, prefiriendo el testimonio elocuente de su propia vida. No exigía la perfección, sino la docilidad al Espíritu Santo. Uno de los frutos más hermosos del oratorio fue el florecimiento de vocaciones sacerdotales, muchos jóvenes que participaron en sus reuniones, conmovidos por su testimonio, decidieron seguir el camino del sacerdocio. Al percibir la necesidad de una estructura, Felipe organizó a los primeros sacerdotes del oratorio en una comunidad informal, que pronto obtendría reconocimiento y aprobación oficial. La congregación del oratorio fue aprobada por el Papa Gregorio XI en 1575. La iglesia de Santa María in Vallicella le fue confiada, convirtiéndose en la sede principal de la nueva congregación. Santa María in Vallicella, conocida popularmente como la Chiesa Nuova, se erigió como un centro vibrante de espiritualidad, cultura y arte sacro. La liturgia se celebraba con dignidad, fervor y una música sublime.
Felipe impulsó la participación de músicos de la talla de Palestrina y Animuccia, quienes contribuían a la belleza trascendente de las celebraciones. Para él, la música sacra era una vía privilegiada para elevar el alma hacia Dios. El santo no imponía reglas rígidas a su comunidad. Su lema era, sean buenos, si pueden, una dulce provocación que encerraba una profunda exigencia evangélica. A pesar de ser el fundador, Felipe rechazaba cualquier título o posición de poder, no quería ser llamado superior, sino, fratello, hermano. Se consideraba simplemente un servidor de los demás. Su fama se extendía, pero él rehuía la notoriedad. Cuando recibía visitas importantes, como cardenales o nobles, recurría a bromas desconcertantes, riéndose de sí mismo para disipar cualquier atisbo de vanagloria. En una ocasión, ante la llegada de un noble, Felipe apareció con la barba a medio afeitar. El visitante, inicialmente perplejo, terminó riendo y comprendiendo la profunda lección de humildad. Esa humildad radical hacía de Felipe un alma verdaderamente libre, desapegada de apariencias, honores o rigores innecesarios. Lo esencial para él era amar a Dios y conducir a otros a ese mismo amor. Con el paso de los años, crecía también el número de discípulos y fieles que lo buscaban. Era como un imán de santidad en medio de una Roma todavía marcada por escándalos y cierta laxitud moral. Felipe sentía también una profunda compasión por los pobres, reunía donaciones, ayudaba a huérfanos, visitaba a los enfermos y aconsejaba a los ricos a vivir con generosidad y desprendimiento. Durante una epidemia en Roma, arriesgó con acento agudo su propia vida para cuidar de los contagiados. Estaba siempre allí donde el sufrimiento era mayor, como un auténtico discípulo de Cristo. Incluso frente al cansancio y el peso de la edad, su alegría nunca se desvanecía. Quien lo encontraba salía transformado, más ligero, más confiado, más cerca de Dios. Al final de esta etapa, Felipe Neri ya era aclamado por muchos como el verdadero apóstol de Roma. Un título que él mismo, en su humildad, rechazaría, prefiriendo ser tan solo el siervo inútil de la viña del Señor. La santidad de San Felipe Neri no se forjó en actos grandiosos y aislados, sino en una fidelidad cotidiana, tejida con el amor a Dios y el servicio incansable a los hermanos. Era un maestro de la vida ordinaria, consciente de que la verdadera transformación comienza en los pequeños gestos, una sonrisa sincera, una palabra de aliento, un consejo firme pero amoroso, una oración elevada desde el corazón. Muchos se maravillaban de su extraordinaria capacidad para percibir los secretos del corazón humano, era como si pudiera ver el alma de quienes se le acercaban. Esta profunda sensibilidad espiritual, un don divino, le permitía ejercer una dirección espiritual de una eficacia y profundidad asombrosas. Innumerables almas perdidas encontraron el camino de regreso a la gracia gracias a su guía paciente y certera. Se le atribuyeron diversos milagros incluso en vida, pero Felipe, con humildad inquebrantable, siempre lo remitía a Dios, diciendo, «Soy solo un pobre pecador». Fue nuestro Señor quien lo hizo. En una ocasión, sanó a un joven al borde de la muerte con la simple imposición de manos y una oración silenciosa. El muchacho se levantó completamente restablecido. Otro episodio memorable fue la conversión de un joven esclavo de los vicios mundanos. Felipe apenas lo miró. Le hizo una pregunta sencilla sobre el amor de Cristo, y el joven, conmovido hasta las lágrimas, experimentó una transformación radical. Es también conocida la anécdota de un hombre que se acercó a confesarse con el santo por mera burla. Durante la confesión, se sintió tan profundamente tocado por la gracia que lloró amargamente sus pecados y salió de allí con la firme resolución de cambiar de vida. San Felipe también fue agraciado con el don de la bilocación. Existen relatos que lo sitúan en dos lugares simultáneamente, especialmente cuando alguno de sus hijos espirituales se encontraba en peligro. En más de una ocasión, fue visto levitando profundamente durante la Santa Misa. En esos momentos, su rostro se transfiguraba, pareciendo estar fuera del tiempo y del espacio.
A pesar de estos dones extraordinarios, Felipe hacía todo lo posible por ocultarlos, prefiriendo ser visto como un anciano bromista antes que como un santo en éxtasis. Su humor continuaba siendo un arma poderosa contra el demonio y la vanidad. Él mismo creaba situaciones para no ser tomado demasiado en serio. Invitado una vez a cenar con una familia noble, antes de salir se perfumó exageradamente. Se adornó el cabello con flores y llegó bailando. Todos rieron, y la vanidad fue derrotada por la sencillez. Pero su sentido del humor no era superficial, era el fruto de una profunda libertad interior. La certeza de que nada en este mundo podía compararse con la alegría de vivir unido a Cristo. Era, además, un hombre de profunda penitencia. Practicaba mortificaciones discretas, ayunaba con frecuencia y dedicaba largas horas de la noche a la oración silenciosa. Aún así, nunca permitió que la penitencia apagara la dulzura de su trato. Solía decir que, los santos tristes son tristes santos, y que la alegría es una señal inequívoca de la presencia del Espíritu Santo. Varios de sus hijos espirituales llegaron a ser obispos, cardenales e incluso santos canonizados, pero ninguno olvidó jamás la influencia transformadora del alegre sacerdote de Roma. Entre sus amigos se contaban figuras como San Camilo de Lelis y San Carlos Borromeo, gigantes de la fe que reconocían en él una luz para su propio camino. Felipe también era consultado por papas, quienes respetaban profundamente su sabiduría. El Papa Pablo IV, el Papa Gregorio XI y el Papa Clemente VIII escuchaban sus consejos con reverencia. Cuando se le ofreció el capelo cardenalicio, respondió con firmeza: «Prefiero el paraíso», una frase que se haría célebre y definiría su espíritu. Sus milagros no se limitaban a curaciones físicas, sino que se extendían a la restauración de almas heridas. Muchos testimoniaban que bastaba estar en su presencia para sentirse más cerca del cielo. En una ocasión, durante una crisis en Roma, le llevaron una mujer poseída. Una simple señal de la cruz y una mirada serena fueron suficientes para que el espíritu maligno se apartara. Era conocido por anticipar acontecimientos, prever enfermedades y muertes, y por consolar con ternura a quienes estaban a punto de partir hacia la eternidad. A su manera, con un lenguaje sencillo y lleno de afecto, Felipe preparaba las almas para la muerte con la misma ligereza con la que enseñaba a vivir. En esta etapa, contemplamos a un hombre que, con humildad y alegría, hizo de su día a día un altar y de la caridad un camino sembrado de milagros, un santo que nos enseña que la santidad está al alcance de todos los que aman. Al cumplir los 80 años, San Felipe Neri era ya venerado por muchos como el santo vivo de Roma. A pesar de su avanzada edad, continuaba confesando, aconsejando y celebrando la Santa Misa con un fervor juvenil. Su cuerpo mostraba signos de debilidad, pero su alma permanecía en constante vigilia. Consciente de que su partida estaba cerca, preparándose para ella con serenidad y un amor desbordante. El 25 de mayo de 1595, tras celebrar su última misa, Felipe tuvo una visión de la Virgen María, con los ojos anegados en lágrimas. Dio gracias a Dios por la vida y por la vocación recibida. Aquella misma noche, poco después de la medianoche, mientras descansaba en su humilde celda de la Chiesa Nuova, su corazón, ya sobrenaturalmente dilatado, dejó de latir. El apóstol de la alegría partía hacia el paraíso. Su muerte causó una profunda conmoción en toda Roma. Ricos y pobres, nobles y mendigos, sacerdotes y laicos, acudieron en masa a la iglesia para despedirse de quien había sido padre, hermano y amigo para tantos. El cuerpo de San Felipe fue velado durante varios días. Miles de personas pasaron ante su féretro, muchas de ellas llorando de gratitud por todo lo que habían recibido a través de él. Incluso después de muerto, los prodigios continuaron. Personas eran sanadas al tocar sus ropas, al rezar ante su tumba, al invocar su nombre con fe. La fama de su santidad se extendió por toda Europa. Las cartas que había escrito, los relatos de sus hijos espirituales y los registros de los milagros reforzaron el clamor popular por su canonización.
El Papa Clemente VIII, que lo había conocido personalmente, autorizó el inicio del proceso. Los testimonios de cardenales, religiosos y laicos confirmaban la vida extraordinaria que Felipe había vivido. En 1615, fue beatificado por el Papa Pablo V. Exactamente 20 años después de su muerte, el pueblo romano celebró con júbilo, pues ya lo veneraba como santo desde el día de su partida. El 12 de marzo de 1622, fue canonizado por el Papa Gregorio X, junto a otros grandes santos como Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila e Isidro Labrador, una fecha histórica para la Iglesia. En la Basílica de Santa María in Vallicella reposan sus restos hasta el día de hoy. Su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación y oración, donde muchos aún sienten la presencia viva de San Felipe. La congregación del oratorio, fundada por él, continuó creciendo y se extendió a numerosos países. Hoy, los padres oratorianos siguen el espíritu de su fundador: oración, caridad, alegría y humildad. La pedagogía espiritual de San Felipe influyó directamente en el futuro de muchos santos, como San Juan Bosco, quien se inspiró en él para formar a los jóvenes con alegría y firmeza. Su modo de vivir la fe profundamente eucarístico, mariano, comunitario y alegre se convirtió en un modelo de evangelización accesible y transformador. Felipe Neri es, hasta nuestros días, patrono de los directores espirituales y un ejemplo luminoso para todos aquellos que desean guiar almas con misericordia, paciencia y sabiduría. Es también un gran intercesor para los jóvenes, para quienes buscan discernimiento vocacional y para aquellos que anhelan vivir la santidad sin perder la ligereza del alma. Muchos educadores católicos estudian sus métodos para formar generaciones fieles a la Iglesia y gozosas en el testimonio del Evangelio. El oratorio no impone reglas monásticas, sino que invita a la libertad interior y al amor profundo por la liturgia, una verdadera escuela de amor a Dios y al prójimo. San Felipe decía frecuentemente: tengan paciencia, hermanos míos, cuando se ame a Dios, todo se volverá dulce. Esta frase resume su espíritu. La alegría, para él, no era superficial, era el fruto de una vida íntimamente unida a Cristo, sostenida por la Eucaristía y alimentada por la oración constante. En una época de confusión y reformas, San Felipe fue un puente de paz y una fuente de renovación auténtica, sin traicionar jamás la sagrada tradición de la Iglesia. Su legado resuena hoy con una fuerza especial, un santo que evangeliza con la sonrisa, acoge con el corazón abierto y nos recuerda que la santidad es una senda posible en cualquier época. Que, inspirados por San Felipe Neri, aprendamos a caminar con ligereza, a reírnos de nosotros mismos, a servir con humildad y a amar con intensidad arrolladora, y que, como él, podamos un día proclamar con serena confianza: prefiero el paraíso,